Irán lanzó un ataque con drones contra Israel nunca antes visto, y es que ambos países llevan una rivalidad de años, y su pulso se ha convertido en una de las principales fuentes de inestabilidad en Medio Oriente. Para el gobierno de Teherán, Israel es el pequeño Satán, aliado en Medio Oriente de Estados Unidos, al que llaman el Gran Satán. Mientras que Israel acusa a Irán de financiar a grupos terroristas y perpetrar ataques contra sus intereses, movido por el antisemitismo de los ayatolás, la rivalidad entre los archienemigos ha dejado una enorme cantidad de muertos, a menudo resultado de acciones encubiertas en las que ninguno de los gobiernos admite su responsabilidad, y la guerra en Gaza no ha hecho sino empeorar la situación. ¿Cómo empezó esta rivalidad? Pero antes de continuar, recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. Las relaciones entre Israel e Irán fueron bastante cordiales hasta que en 1979 la llamada Revolución Islámica de los Ayatolás conquistó el poder en Teherán, y aunque se opuso al plan para la participación de Palestina, que desembocó en la creación del Estado de Israel en 1948, Irán fue el segundo país islámico en reconocerlo, solo después de Egipto. En aquel tiempo, Irán era una monarquía en la que reinaban los shahs de la dinastía Pahlaví y uno de los principales aliados de Estados Unidos en Medio Oriente. Por ello, el fundador de Israel y su primer jefe de gobierno, David Ben-Gurión, buscó y consiguió la amistad iraní como forma de contrarrestar el rechazo al nuevo Estado judío de sus vecinos árabes. Pero en 1979, la revolución de Ruhollah Khomeini derrocó al Shah e impuso una república islámica que se presentaba como la defensora de los oprimidos y tenía en el rechazo al imperialismo de Estados Unidos y a su aliado Israel, una de sus principales señas de identidad. El nuevo régimen de los ayatolás rompió las relaciones con Israel, dejó de reconocer la validez del pasaporte de sus ciudadanos y se apoderó de la embajada israelí en Teherán para cedérsela a la Organización para la Liberación de Palestina, que entonces lideraba la lucha por un Estado palestino contra el gobierno israelí. Ali Baez, director del programa para Irán del International Crisis Group, un centro de análisis, indica que la animadversión hacia Israel fue un pilar del nuevo régimen iraní debido a que muchos de sus líderes se habían entrenado y participado en acciones de guerrilla con los palestinos en lugares como Líbano y tenían una gran simpatía por ellos. El nuevo Irán quería proyectarse como una potencia panislámica y enarboló la causa palestina frente a Israel que los países musulmanes árabes habían abandonado. Fue así como Khomeini empezó a reivindicar la causa palestina como propia y las grandes manifestaciones pro-palestinas con apoyo oficial se convirtieron en habituales en Teherán. Por otro lado, en Israel, la hostilidad hacia Irán no empezó hasta más tarde en la década de 1990, porque antes se percibía como una mayor amenaza regional al Irak de Saddam Hussein. Tanto es así que el gobierno israelí fue uno de los mediadores que hizo posible el llamado Irán-Contra, el programa encubierto por el que Estados Unidos desvió armamento hacia Irán para que lo emplearan en la guerra que entre 1980 y 1988 libró contra el vecino Irak. Pero con el tiempo, Israel comenzó a ver en Irán uno de los principales peligros para su existencia y la rivalidad entre ambos pasó de las palabras a los hechos. Enfrentada también a Arabia Saudita, la otra gran potencia regional y consciente de que Irán es persa y chiita en un mundo islámico mayoritariamente sunita y árabe, el régimen iraní se dio cuenta de su aislamiento y empezó a desarrollar una estrategia encaminada a prevenir que sus enemigos pudieran algún día atacarle en su propio territorio. Así proliferó una red de organizaciones alineadas con Teherán que llevaban a cabo acciones armadas favorables a sus intereses. La libanesa Hezbollah, catalogada como terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, es la más destacada. Hoy el llamado eje de la resistencia iraní se extiende por Líbano, Siria, Irak y Yemen. Pero Israel no se quedó de brazos cruzados y ha intercambiado con Irán y sus aliados ataques y otras acciones hostiles, muchas veces en terceros países en los que financia y apoya a los grupos armados que combaten a los proiraníes. El pulso entre Irán e Israel ha sido descrito como una guerra en la sombra, porque ambos países se han atacado mutuamente, sin que en muchos casos ninguno de los dos gobiernos admitieron
oficialmente su participación. En 1992, el grupo Yihad Islámica, afín a Irán, voló la embajada israelí en Buenos Aires, causando 29 muertos. Poco antes, había sido asesinado el líder de Hezbollah, Abbas al-Musavi, un atentado ampliamente atribuido a los servicios de inteligencia de Israel. Además, para Israel, siempre ha sido una obsesión truncar el programa nuclear iraní y evitar que llegue el día en que los ayatolás dispongan de armas atómicas. En Israel no creen los mensajes de Irán de que su programa persigue únicamente fines civiles y se acepta ampliamente que fueron sus servicios los que en colaboración con Estados Unidos desarrollaron el virus informático Stuxnet que causó graves daños en las instalaciones nucleares iraníes en la primera década de los 2000. Teherán también ha denunciado a la inteligencia israelí como responsable de los atentados contra algunos de los principales científicos a cargo de su programa nuclear. El más destacado fue el asesinato en 2020 de Mohsen Fakhrizadeh, considerado su máximo responsable. El gobierno israelí nunca ha aceptado su implicación en las muertes de científicos iraníes. Israel, junto con sus aliados occidentales, acusaron a Irán de estar detrás de los ataques con drones y cohetes que sufrió su territorio en el pasado, así como de haber perpetrado varios ciberataques. La guerra civil desatada en Siria desde el año 2011 supuso otro motivo de enfrentamiento. La inteligencia occidental señala que Irán envió dinero, armas e instructores a apoyar a las fuerzas del presidente Bashar al-Assad frente a los insurgentes que buscaban derrocarlo, lo que hizo saltar las alarmas de Israel, ya que cree que Siria es una de las principales rutas a través de la que los iraníes envían armamento y equipos a Hezbollah en Líbano. Según el portal de inteligencia estadounidense Stratfor, en diferentes momentos, tanto Israel como Irán llevaron a cabo acciones en Siria encaminadas a disuadir al otro de lanzar un ataque a gran escala. Para los analistas, a diferencia de Hamas, Irán es un actor estatal y por tanto mucho más poderoso, pero al mismo tiempo tiene muchos problemas económicos y su gobierno sufre una crisis de legitimidad interna, después de meses de protestas lideradas en muchos casos por mujeres hartas de restricciones religiosas. Pero las provocaciones de Israel, como el ataque a la embajada iraní en Siria, no ponen paños fríos a un conflicto que probablemente sigue escalando con más ataques y contraataques entre Israel e Irán. Recuerda compartir este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube para más noticias.